Moira Sandoval, analista política, para ver también cuál es la lectura que ella tiene con relación a lo que estamos viviendo. Ya con auditoría. Con la auditoría que está proponiendo el gobierno y que ya está en marcha. Sí, exactamente. Pero que no ha sido aceptada por el actor principal a quien se le ha invocado para que pueda participar de ella. Es entendible esta posición. Si hace algunos días, unos 5 días, si no me equivoco todavía, se podía hablar de una posible segunda vuelta con la auditoría. Hace 4 días atrás hubiera sido la solución, porque el conflicto estaba en manos del candidato Mesa y en manos del gobierno. Por supuesto, aquí vemos de que el Tribunal Electoral no participa en absolutamente nada más que para haber complicado la situación. Y lo ha complicado mucho más ayer. Pero no da soluciones y el descrédito al que ha sido sujeto, y hay que reconocer una serie de fake news y elementos que han ido azuzando la desconfianza, como que estuvieran corrigiéndose el fraude para dejarlo saneado en la eventualidad de la auditoría. Esto ha profundizado la desconfianza. ¿En qué ha derivado aquello? En que de manera repentina, Miriam, esto de lo que era un problema procedimental, administrativo y jurídico ha pasado a transformarse en un problema, y por supuesto los paros y los paros cívicos eran de un tinte político, se ha transformado en un problema social grave. Es un problema de difícil manera poder desactivarlo, Miriam, porque ya no son solamente los actores políticos que han participado en la elección. Cuando el Comité Cívico señala de La Paz, de Potosí, de Sucre, de Oruro, etcétera, 8 comités cívicos señalan de que se pide la nulidad de las elecciones, ya estamos viendo un reclamo ciudadano que rebasa la posibilidad jurídica de solución que había inicialmente con la auditoría o que había inicialmente con la aceptación de las dos partes. En este caso, lo preocupante, y tenemos que mencionar que estos 2 muertos en Santa Cruz, lejos de lo que se piense de que va a poder sembrar el miedo en aquellos sectores movilizados, está proporcionándoles elementos de mayor convicción, está reafirmando sus reclamos, su descontento, y les ha proporcionado 2 mártires. Entonces, yo creo que aquí es momento de reflexionar a ambas partes. El candidato Mesa tuvo la oportunidad, tuvo en sus manos, tenía el control de ese grupo ciudadano que le había depositado el voto, más otros que se han sumado en las movilizaciones a apoyar, y sin embargo fue dubitante, no fue claro y dejó pasar el tiempo. No se sabía exactamente si quería la auditoría vinculante o no vinculante, o bajo qué condiciones las quería. Y ante ese tipo de indecisiones y con esos fake news y todo el panorama enrarecido, empezaron otros actores políticos a reaccionar, y cuando los comités cívicos se pronuncian es la señal clara de que esto escapa del control de comunidad ciudadana y por supuesto del gobierno. Ello es preocupante, Miriam, altamente preocupante, porque de manera súbita ha reactivado algo que estaba latente y que era el resultado del referéndum del 21F. Que haya sido el problema, ¿no? Ese ha sido el problema. Es un problema que el gobierno ha tenido que arrastrar hasta el día de hoy. Claro, y como tú dices, se arrastró y se pudo ir subsanando en las sucesivas etapas de validación, que el otro día las mencionamos, que una era la ley 1096 con sus primarias, la inscripción a las elecciones y ahora la invocación a una segunda vuelta. Todo ya estaba validando la candidatura del presidente Morales. Y aquí, entre paréntesis, hemos visto que en esta elección el presidente Morales tiene un gran apoyo ciudadano. Yo misma he invocado a que se reconozca esos votos también de los ciudadanos que apoyan a Evo Morales, más allá de que estuviera deslegitimado en razón al referéndum. Claro, y no es como como dicen algunos líderes cívicos, de que toda la población está pidiendo que se desconozca esta elección, sí, porque se estaría desconociendo justamente ese voto que tú
tú estás señalando. Es que la semana pasada, cuando se hacía este tipo de reflexiones, era tiempo de poner en su lugar ambas cosas. Tanto los de Comunidad Ciudadana, que dieron esa votación importante, reconozcan ese otro apoyo, y tanto los de Evo Morales reconozcan esa necesidad de claridad en las elecciones y la eventualidad de una segunda vuelta, que era un derecho que en ese momento era irrenunciable. A ver, entonces, ese momento pasó, y en ese momento la solución era jurídica y política. En este momento la solución es estrictamente política, porque ya el gobierno tiene que atender a su obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos y la paz social. Y tiene incluso, como aquella vez de las revueltas de octubre y los pedidos de referéndum de asamblea constituyente, esa vez no estaba prevista en la Constitución la asamblea constituyente, pero se ha tenido que obedecer a esa exigencia del pueblo, porque era no solamente un clamor, sino también una medida de pacificación. A ver, Moira, yo en medio de esto tengo que decirte algo. Hemos visto diferentes conflictos a lo largo de estos 13 años que el gobierno no ha sabido manejar con prontitud. Sí. Y este es otro de los casos, que se está escapando de las manos, se está escapando de control. Sí, la reflexión va en ese sentido. Es decir, todas aquellas estrategias que el gobierno ha planteado, y muchas de ellas le han salido favorables, eran en diferentes contextos, en diferentes momentos históricos. También ha ido evolucionando la forma en que la sociedad enfrenta y recibe cada uno de estos mensajes del gobierno. Y como te digo, el hito en cuanto a la fractura con la sociedad, porque Evo Morales tiene un 46%, 47% en esta elección. Asumamos que ese es el resultado fidedigno. Pero en el referéndum había más de un 50% que estuvo en desacuerdo con una repostulación indefinida o una tercera. Por tanto, fíjense de que ese descontento ciudadano ha ido creciendo y ha sido latente, y por más que se participó de estas elecciones, no desapareció nunca ese descontento, y es una deuda que en este momento tiene el gobierno con la sociedad. Y cuando se proclama de esta manera, cuando se invoca la nulidad de las elecciones, es como que la sociedad quiere cobrarle todas estas deudas en un solo acto. Y ya en ese momento, en su razonamiento, no está sincronizado la posibilidad jurídica, la posibilidad legal o la viabilidad de esta nulidad. Simplemente es un pedido, como que estos ciudadanos sienten que con este acto de nulidad se erradicarían de raíz todos los vicios que se han ido sembrando desde el voto del referéndum. Entonces, creo que esto es algo que el presidente lo sabe, lo reconoce, pero imagino que sus operadores políticos, sus ministros, piensan de que pueden aplicar, y lo han intentado una vez más, esta estrategia de que vaya al cansancio el ciudadano, ¿no? De que se desactive solo el conflicto, de que se empiecen a pelear entre ellos, y sin embargo sucedió todo lo contrario. Se fueron sumando sectores, y también de pronto se sumó los comités cívicos, y ahora está fuera del territorio y de la cancha de Comunidad Ciudadana esta decisión, al punto de que Mesa se ha plegado al pedido de los cívicos. Ahora, este panorama no es del todo negativo, por cuanto la iniciativa nuevamente vuelve al terreno del gobierno en poder estirar el brazo y llamar a la conciliación o llamar al consenso. Cuando señalaban las autoridades de gobierno de que le piden a Mesa de que indique bajo qué parámetros sería la auditoría, ¿qué condiciones? Bajo qué condiciones, bajo qué requisitos, es una forma también de poner de su parte, pero no obedece a una lectura fidedigna de la realidad. Ya la auditoría no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que el gobierno dé señales claras y comprenda que ese reclamo ciudadano tiene un origen y tiene una causa, por más que en este momento parezca descabellado porque sale de la legalidad. En este momento, y el otro día estuvimos con el colega Franklin Gutiérrez, se hablaba acerca de activar los mecanismos constitucionales y penales, ¿no? Sí. Es decir, si ustedes se fijan, en este momento ya debe estar replicándose esa mayoría que no se ha traducido en una votación, porque a Carlos Mesa le llegó un 36%, pero se debe estar replicando esa mayoría que se plasmó en el referéndum, ¿no? Es decir, más de un 50% se debe estar plegando a este pedido de nulidad de elecciones. Por tanto,
no es pues algo que deba desatenderse, es algo que debe recibirse y que debe manejarse con el debido cuidado, toda vez de que con los muertos que han existido, este pedido se va a radicalizar, no van a ceder en sus posiciones, y además que ha sido, en términos zabaletianos, ha sido un momento ya de síntesis, es decir, sectores que entre sí no se podían ver o no tenían cosas en común, diferentes estratos y clases sociales, han empezado a unirse en torno a un pedido que es la nulidad de las elecciones. Y cuando hay este momento de síntesis, aglutina a sectores que incluso antes estaban divididos, como habíamos explicado, en un clivaje que puede ser periferia y centro, o que puede ser área rural y área urbana. En este momento todos esos sectores están aglutinados detrás de un pedido unitario que es la nulidad. Esto simplemente el gobierno lo tiene que entender y procesarlo de la mejor manera, extender un brazo y un llamado de conciliación, sin atrincherarse en algo que ya pasó de moda. Es decir, la solución jurídica era para la semana anterior. Estamos en un momento complicado y tienen que entender ese mensaje del pueblo en relación a ese pedido que parece descabellado, pero que es el pedido que, si ustedes se fijan, tranquilizaría los ánimos. De nada serviría que en este momento Carlos Mesa acepte la auditoría, porque no desactiva el conflicto, porque ya no está en manos de él desactivarlo. Yo creo que, el mensaje ya está dado, sí, para los actores políticos, principalmente para el gobierno, como tú lo has dicho, para que vayan procesando, sí, esto, porque en este momento lo principal, poner paz en el país, poner paz en nosotros. ¿Cómo nos vamos a reconciliar, Moira, después de todo esto? No sé, porque realmente ha sido muy complicado. Se han sacado muchas cosas. Se habla de racismo, se habla de discriminación, de regionalismo. A mí me duele mucho, Miriam, ver a los hermanos de Potosí en las calles, traídos ellos en su convicción, porque ellos también tienen un voto que quieren que sea respetado. Claro. Ese voto ha de ser respetado. Quizá la auditoría ya no sea la solución, quizás sirva solo para efectos de recuento, quizás solo sirva para efectos estadísticos, pero creo que la solución pasa por un acto de grandeza, por un acto de magnanimidad del presidente Morales, porque sus bases, las que han dado más de un 47%, le tienen afecto, le tienen aceptación y le tienen lealtad. Si él les indica de que hay una solución y sienten una mesa esos actores cívicos y empieza una conciliación para ver la solución posible a cómo estas elecciones eventualmente pudieran ser superadas por unas nuevas elecciones o un nuevo tribunal electoral, o llega a un acuerdo sobre la revisión de estas elecciones con esos cívicos, eso desactivaría el conflicto sin duda, porque sus bases le obedecen, y los cívicos se les ha visto actos de patriotismo, porque ellos están tratando de recoger el clamor ciudadano, y se ha visto que es exigible, que ya no puede postergarse más. Por tanto, yo lo único que invoco y espero es ese acto de grandeza y de como tiene que tener un estadista, de pensar en su pueblo, en la paz social y en la seguridad de sus ciudadanos, porque cada vida es muy valiosa, Miriam. Totalmente de acuerdo. Nos duele profundamente lo que ha pasado, y solamente puedo suplicar que no haya más muertos. Esa receta no va a funcionar. Esas medidas drásticas de violencia estatal solamente están cohesionando más a los sectores que están en este momento en oposición. Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Volvemos en breve.